por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para iniciar nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí en el Presidium la compañera dirigente en Iztapalapa, Maite Camacho, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega, nuestro compañero enlace en el estado de Tlaxcala, Cecilio Pérez Castañón, nuestra dirigente en el estado de México, Celina Trujillo, nos acompañan de aquí de la alcaldía Xochimilco, nuestra compañera Nancy Pineda, nos acompaña también nuestro enlace en Yucatán, Noé Flores, y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, profe René, compañeros del Presidium. Un honor poder estar aquí con ustedes, como siempre, saludándoles con mucho gusto y les queremos hacer la invitación, el profe René, los jóvenes y la presente, para una reunión preparatoria para el segundo Encuentro Nacional de Juventudes. Esta se va a llevar a cabo el día 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Foro Aztlán y va a ser una reunión bastante dinámica, ya les estaremos compartiendo detalles, pero lo que se busca es que los jóvenes podamos intercambiar opiniones, dialogar, poder proponer soluciones a diversas problemáticas de acuerdo a diferentes áreas que nos interesen, como las que se presentaron en el primer encuentro nacional el pasado 11 de junio, como lo fue la danza, el deporte, el teatro, la ciencia, la diversidad sexual, la protección animal, salud mental, entre otras, y pues esperamos tener invitados especiales, conocedores de la materia, con quienes podamos entablar esta comunicación y también nos va a servir a nosotros los jóvenes para podernos pues relacionar, para poder convivir, para poder proponer y de ahí darle continuidad pues a estas soluciones o iniciativas que podamos proponer. Y pues como siempre agradeciéndole al profe que no nos deja a las juventudes, que siempre está pendiente de nosotros, y a ustedes por el apoyo, a todos, a los jóvenes que semana tras semana se continúan conectando. Todos los jóvenes cada lunes a las 8 de la noche nos reunimos de manera virtual y pues compartimos algunos temas, se le va dando continuidad a lo que vamos platicando semana tras semana y también hemos tenido reuniones presenciales una vez al mes, la última la tuvimos en la Casa de Gestión de Miguel Hidalgo y pues le agradezco en esta sesión a los compañeros anfitriones, al compañero Rafa y a su equipo, que nos dio un muy buen recibimiento y ahí pudimos pues también tener una convivencia, tener esta reunión y un taller de formación política que también nos compartió el compañero Rafa. Y pues bueno, están súper invitados, se les va a mandar la publicidad a los grupos de WhatsApp para que nos ayuden a compartir, a difundir. Y también se va a subir a la página de Facebook para que nos puedan seguir en Juventudes MNE, ahí ya se subió el día de ayer. Pues muchas gracias, profe, por el espacio y a todas y todos ustedes por el apoyo.
Muchas gracias, Maite, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Cecilio Pérez Castañón. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras y compañeros. Profesor, muchas gracias por el espacio. Compañeros del presidio, buenas noches. Primero, reciban un saludo del estado de Tlaxcala. Profesor, como siempre, comprometidos con el MNE Tlaxcala, y le queremos decir que estamos trabajando ya fuertemente para el evento Puebla-Tlaxcala el próximo 5 de noviembre. De hecho, estamos ya afinando y en estos días le daremos ya un parte ya completo de lo que va a ser el evento en Tlaxcala. Quiero mandarle un saludo desde aquí a todos los compañeros del MNE Tlaxcala que nos están viendo seguramente y que los invitamos a que se sumen con nosotros para este evento del 5 de noviembre, Puebla, Tlaxcala. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir esta noche con ustedes. También dirigirme a las redes sociales y enviar un gran saludo desde la Ciudad de México al Estado de México. Comentarles si mi intervención hoy es meramente para invitarles a la Asamblea Mexiquense del día 30, el domingo 30, en punto de las 11 de la mañana en el Salón Aztlán. En Libertad 80, decirles que es muy importante esta asamblea porque seguramente estableceremos un plan de trabajo y una ruta crítica para la participación del Movimiento Nacional por la Esperanza en esta ruta del 2023. Es bien importante porque, como ya vimos en redes sociales, nuestra coordinadora Delfina Gómez ya está trabajando en territorio y hay situaciones que hay que estar cubriendo y hay que participar, buscando el trabajo que vamos a realizar para conquistar el territorio mexiquense para Morena. Así que los esperamos a todos y a todas y hacer más extensiva todavía esta convocatoria, esta invitación por el peso político que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Celina. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Nancy Pineda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, profesor, por compartir este espacio con nosotros. Quisiera compartirles que estamos trabajando en la creación de algunas cooperativas. Ya ustedes saben que Xochimilco es prioritariamente productor de hortalizas, de plantas de ornato, dulce cristalizado, y bueno, también hay que darle oportunidad de producir a algunos otros comerciantes. Entonces estamos trabajando con ellos para constituir las sociedades cooperativas. Si alguien está interesado, podría acercarse con nosotros para que los ayudemos en esta conformación y que bueno, tratemos de que nuestras comunidades tengan una mejor fuente de ingresos para que sigamos avanzando y creciendo como Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Nancy. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, muy buenas noches, queridos. ¿Se lo pueden pasar a Miguel, por fin? Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y como cada martes compartir con ustedes las noticias, digamos, más relevantes en el ámbito internacional. Y bueno, este martes, el 5 de octubre, quiero compartirles que justamente el día de ayer el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra el país de Nicaragua. Estas sanciones que, digamos, ahora se unen a a un conjunto muy amplio justamente de otras condenas que lo que buscan pues es aumentar la presión sobre el mandato de Daniel Ortega.
Y entre estas nuevas medidas pues se incluyen la suspensión de visas a 500 funcionarios del gobierno de ese país centroamericano y el bloqueo al comercio e inversión en la industria de los minerales, más específicamente en el oro. Y bueno, para desglosar un poco estas sanciones, pues primero hablemos de esta suspensión de visas, muy brevemente. Son 500 funcionarios, en gran parte son políticos muy cercanos al presidente Daniel Ortega o a la vicepresidenta Rosario, que fungen principalmente como asesores en el sector justamente de la minería. También se encuentran directivos de la Policía Nacional e integrantes del Poder Judicial nicaragüense. Eso sobre la suspensión de visas. En el otro ámbito, que son las sanciones que incumben a la industria del oro, bueno, esta nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Biden permite restringir algunas relaciones comerciales, incluyendo también las importaciones a Estados Unidos desde Nicaragua y por supuesto también las exportaciones estadounidenses a ese país. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué el oro? ¿Por qué Estados Unidos siempre se va a los recursos estratégicos para los países? Y podemos mencionar muchos ejemplos, pero el más claro quizás sea el petróleo en Venezuela, y pues para Nicaragua lo equivalente sería el oro. Para que tengamos más o menos idea, las ganancias del oro en ese país son de verdad muy cuantiosas. El año pasado, en 2021, se registró una exportación de 870 millones de dólares, lo que representa un 38% mucho más que en 2022, y para este año 2022 se esperaba que las exportaciones en oro beneficiaran a Nicaragua con 1,000 millones de dólares. Esto según las expectativas de la propia Cámara Minera de Nicaragua. Y pues como podemos ver en la imagen que nos van a compartir ahorita o que puedan ver en la presentación ya en sus casas con mayor tranquilidad, pues según esta gráfica, pues ciertamente podemos ver que hubo un crecimiento pues vertiginosamente impresionante en el crecimiento del desarrollo de este mercado, y la mayor parte o el principal socio que adquiría este mineral es o era, por estas sanciones, Estados Unidos de América. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues de corto plazo ciertamente va a ser muy difícil para el gobierno nicaragüense, para Daniel Ortega, sortear, digamos, estas sanciones y cambiar a quien sería el principal destino de exportaciones de oro. Es decir, si Estados Unidos ya no me recibe, pues ahora tengo que buscar quién, pero pues tampoco es sencillo. Aunque ciertamente a largo plazo pues va a pasar lo que casi siempre pasa cuando los países latinoamericanos se enfrentan a este tipo de crisis, que es buscar inmediatamente diversificar tu mercado. Es decir, pues si Estados Unidos me compra y ya no, pues ahora tengo que ver quién va a ayudarme a subsanar, o bien a dónde puedo mandar ese oro y que lo compren ahora pues allá, ¿no? Entonces, a largo plazo pues ciertamente se espera que se diversifique este mercado y que entonces pues se puedan de alguna manera sortear o evitar estas sanciones y restricciones de Estados Unidos. Lo peligroso realmente de esta orden ejecutiva es que, por cómo fue redactada, deja abierta la puerta a que Estados Unidos pueda sancionar a Nicaragua en muchos otros rubros, no solo en este de la minería y del oro. El sector del oro en ese sentido pues puede ser el primero de una larga lista que Estados Unidos ya tiene pues bien clara, para que entonces se afecte a todas las industrias que ayudan al gobierno nicaragüense, pero diría yo sobre todo a la población de ese país centroamericano. Y otro es el mensaje político que se da con estas sanciones. Estas medidas, para ser muy claros, lo que buscan es dar una advertencia de que pues no se siga invirtiendo en Nicaragua, es decirle de alguna manera amenazar, pues nada sutilmente, a los empresarios que invierten en Nicaragua de que aguas, porque si lo siguen haciendo pues pueden ser
sancionados por Estados Unidos e incluso cerrarles muchos otros mercados que puedan ser convenientes para estos empresarios. Entonces, pues, como todas las sanciones que Estados Unidos imponen, no se considera el daño real que se le puede hacer a la población, el daño a futuro, cómo puede repercutir en los planes, en los financiamientos para los programas, etcétera. 1000 cosas que al final los gobiernos hacen en pro de su ciudadanía y que en el caso de Nicaragua pues tampoco es distinto. Entonces, hasta el momento el gobierno de Nicaragua no ha comentado nada sobre las sanciones, han decidido pues, seguramente mejor actuar en la mesa y definir cuál va a ser la estrategia para contrarrestar esta decisión de Estados Unidos, pero pues habrá que esperar un poquito más para ir viendo cuál es el rumbo del gobierno de Nicaragua para hacerle frente a Estados Unidos, de nuevo con estas sanciones extraterritoriales que están muy lejos de respetar el derecho internacional, pero bueno. Y otro país del que quiero hablarles que también sufre justamente las consecuencias de este tipo de sanciones es Venezuela, porque déjenles comento que están enfrentando los venezolanos una situación muy lamentable, pero no en su territorio, sino en nuestro territorio. Y es que la semana pasada 1.700 venezolanos aproximadamente fueron expulsados por las autoridades estadounidenses y fueron expulsados a nuestro territorio. Esto pues en virtud de una orden de Estados Unidos para negarles el derecho al asilo y tratar de contener, como ellos dijeron, el flujo de migrantes de ese país. Y esto se da, fíjense qué irónico, bajo una orden que creó Donald Trump justamente cuando estaba la pandemia, que decía que pues era para proteger a su población, para que los migrantes no llevaran el virus a Estados Unidos, entonces que metía esa orden para poder sacarlos de su territorio. Pues Biden volvió bajo esa orden a tomar la decisión de expulsar venezolanos y pues fueron mandados a territorio mexicano. Una de las cosas lamentables es el trato que se le dio a estos venezolanos, fueron mandados a nuestro territorio como si hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, fueron traídos con esposas, con vigilancia, como, bueno, un trato totalmente indigno y que pues por supuesto desde aquí no aceptamos y no podemos en lo más mínimo acallarlo. Muchos de ellos ya aquí en territorio mexicano pues fueron trasladados de las zonas fronterizas de nuestro país a la capital mexicana, justamente digamos para de alguna manera aliviar esta presión que hay sobre las ciudades fronterizas del país que ciertamente están enfrentando pues una saturación, o no quiero llamarla saturación, una presencia importante de migrantes centroamericanos. Tan es así que bueno, los asilos, estos asilos de asociaciones e incluso muchos ayudados a través del gobierno federal han puesto nuevas restricciones porque hay un aumento muy significativo en el número de venezolanos que llegaron a nuestro territorio pero buscando pasar a Estados Unidos. Para que igual nos demos una idea con cifras, los migrantes procedentes de Venezuela rebasaron en agosto de este año a los migrantes que venían de países como Guatemala o como Honduras, haciendo ahora que Venezuela represente la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera de Estados Unidos. Es decir, Venezuela queda tan solo después de México. México, Venezuela, luego sería Guatemala y Honduras. Entonces, pues es una situación dura, lamentable, pero a ellos, en específico a los migrantes venezolanos que ahora se encuentran acá, pues se encuentran con mucha desesperanza, porque ellos venían en la lógica, primero de llegar a Estados Unidos y después de conseguir este asilo, que el propio gobierno de Estados Unidos de alguna manera promocionó. Ustedes recordarán que justo un día antes de esta expulsión,
Biden dijo que iba a dar cierto número de visas humanitarias a los venezolanos para que pudieran trabajar en territorio estadounidense. Pues esta esperanza que al final le generó a muchos venezolanos, pues al otro día el mismo presidente la destruyó. Porque ahora esas personas que están aquí en México, desafortunadamente, ya no van a poder solicitar esa visa humanitaria, porque así lo establece este mandato que Donald Trump retoma. Ya no son elegibles para presentar una solicitud para esta visa humanitaria y pues entonces tienen dos opciones. Tratar de llegar a Estados Unidos de manera ilegal, con todos los sufrimientos que eso implica, o regresarse a sus países, pero ahorita platicaremos de ese tema. Es importante mencionar también que los venezolanos elegibles que presentaron su solicitud en línea, pues ya digamos que tienen que esperar respuesta de Estados Unidos. Estados Unidos verá que cumplan todos los requisitos y entonces los van a llamar. Ya hay una actualización de este programa. Según el mismo gobierno de Estados Unidos, hasta el día de hoy se están procesando 7.500 solicitudes y de esas 7.500 solo se han respondido 100 a las que ya les dieron el visto bueno y a los que irán a Estados Unidos. Entonces, este dato, pues lo que nos muestra es que la cantidad de visas que se están ofreciendo en esta ayuda de Estados Unidos, pues es minúscula, es nada en comparación con la demanda real que hay de venezolanos queriendo llegar a Estados Unidos. Solo en septiembre, más de 33,000 venezolanos cruzaron la frontera sin autorización legal desde nuestro país. Bueno, ahí yo les quiero comentar y los exhorto un poco a que hagamos cumplimiento al llamamiento que hicieron desde la embajada de que ayudemos, a lo mejor si ustedes conocen un asilo que pueda recibir venezolanos o venezolanas, pues hay que notificar a la embajada que ciertamente no se está dando abasto para atender a sus compatriotas acá, para que ellos puedan entonces ayudar a movilizar a estos venezolanos y venezolanas a esos espacios. Aquí es importante destacar que el gobierno mexicano, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, también está haciendo un trabajo importante con la embajada, también está buscando con el gobierno venezolano ver cómo ayudarlos, pero de verdad creo que es un tema muy complejo que no tiene una solución inmediata porque por supuesto no se puede complacer del todo a los migrantes diciéndoles pues vamos a ver cómo se van a Estados Unidos, porque es una decisión también al final de ese país. Además, los migrantes en muchos casos no están dispuestos tampoco a hacer ningún trámite de refugio en nuestro país, en México, porque ellos lo que temen es que si inician el trámite aquí, pues eso les va a bloquear la visa estadounidense ya de entrada. Entonces, pues en muchos casos, repito, su única opción será buscar nuevas formas de migrar y no precisamente dentro del marco legal. Otro importante sector de estos venezolanos, sobre todo, y aquí un dato interesante, conformado por jóvenes no mayores de 20 años, están considerando con la Embajada Mexicana y el gobierno que la mejor decisión es retornar a Venezuela, porque ellos argumentan que lo que han tenido que enfrentar pues no es nada sencillo y que incluso no vale la pena para seguirlo sufriendo. Ellos dicen que los separaron de sus seres queridos desde que llegaron a la frontera, que tuvieron que dormir en la calle y soportar el invernal frío que ahorita hay por las noches, que han tenido que sufrir no tener nada para alimentarse y sobre todo que ellos sufren día con día la discriminación y el rechazo de la sociedad estadounidense y también la mexicana. Entonces ellos creen que la mejor opción ahorita es regresar, ahí se están gestionando ya los vuelos para que se vayan, ojalá y esos jóvenes venezolanos encuentren las oportunidades que desean allá en su país. Y bueno, pues yo terminaría este tema
invitándolos a que conozcamos estas situaciones, a que ayudemos en la medida de nuestras posibilidades con algo tan sencillo como informar a la embajada si hay un espacio donde los venezolanos y las venezolanas pueden quedarse, porque actualmente en nuestro territorio hay más de 140,000 venezolanos. Entonces, no seamos parte de esos mexicanos que los discriminan y que justamente no los hacen sentir parte de esta patria grande que estamos construyendo. Entonces, pues ese es el segundo tema que quería compartirles. Y para levantar los ánimos y no quedarnos con la tristeza que genera esta nota, pues dejen cerrar con el tema de Brasil. Y es que Brasil ya está a días de llevar a cabo su segunda vuelta de elección presidencial, donde ya sabemos se enfrentarán estos dos titanes políticos con ideas muy pues enfrentadas, ¿no? Que son grandes rivales también y que al final van a decidir si en Brasil se da lugar a otros 4 años de política de extrema derecha o si retorna la izquierda al principal cargo del país, que es la presidencia. Es una segunda vuelta electoral en donde además de la presidencia, recordemos, se van a elegir algunas gobernaturas en los estados en donde no quedó ningún candidato o en donde ningún candidato obtuvo, igual que el presidente, esta mayoría en la primera ronda. Y en estas encuestas, en las últimas encuestas, en ambos, en la presidencia y en las gubernaturas que están en disputas, pues muestran nuevamente que Lula mantiene una ligera ventaja sobre Bolsonaro. Esperamos de todo corazón que se concrete el triunfo de Lula en esta segunda vuelta que está programada para el domingo 30, así que el domingo 30 atentos todos a Twitter para ver cómo va avanzando los resultados, porque si este 30 gana Lula, se estaría consolidando su segundo ciclo hacia la izquierda de Brasil. Se estaría permitiendo que en América Latina, pues las principales economías de la región sean gobernadas por presidentes progresistas, que coinciden presidentes o figuras que coinciden en la reivindicación de espacios de intercambio, de difusión, de organización, como es el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, espacios en los que como Movimiento Nacional por la Esperanza hemos participado, que además hemos trabajado por fortalecerlos y por supuesto que tener presidentes, altos mandos que coincidan en sus proyectos estos espacios, pues cambiaría la dinámica y el rumbo de toda la región. Brasil se sumaría así a una tendencia y daría un fuerte impulso a la alianza al ser el país que está entre las 10 economías más grandes del mundo y que es la tercera más grande de América. Si gana Lula en Brasil, se sumaría, y aquí es lo importante, a Argentina, a México, a Colombia, a Chile y a Perú, que son los países con las economías más fuertes tan solo de América Latina, y también a Venezuela. Por supuesto ahí le siguen el país que hablábamos al inicio, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Cuba, que formarían o conformarían este nuevo foro de izquierda. Y estamos seguros que así los proyectos progresistas, democráticos y de izquierda podrían generar las transformaciones por las que tanto hemos luchado de una manera pues mucho más sencilla, teniendo a los aliados estratégicos que se necesitan en la región. Entonces, pues muchas gracias compañeros y compañeras, a estar pendientes el domingo. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Y no dudemos que ese 30 de octubre Lula va a ganar en Brasil. Se encuentra con nosotros aquí el señor Clemente Rodríguez Moreno, el cual es el padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos de Yotzinapa, el cual trae unos adornos navideños y artesanías a precios muy accesibles, por si alguien está interesado, se puede acercar a esa mesa. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez.
Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos transmitiendo la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 25 de octubre del año 2022. Le agradezco a todas y a todos los compañeros que desde diversos puntos de la República se están conectando, tanto en este mismo momento como a quienes lo van a hacer a lo largo de la semana. Y especialmente también agradezco a las compañeras y compañeros que están aquí presentes, provenientes del Estado de México, de Tlaxcala, desde luego de la Ciudad de México y de otras entidades. Los temas que esta semana vamos a abordar son los siguientes. Primero, como hace más de 2 años ya, el seguimiento de la pandemia de COVID-19 en México, que por fortuna ya lleva 13 semanas seguidas con un descenso continuo de casos de COVID-19. Estamos en un periodo interepidémico. Han habido menos muertes por coronavirus por la cobertura de vacunación. Y estos datos pues son alentadores. Lo que preocupa, sin embargo, es otra problemática que tiene que ver con el cáncer de mama, que se ha dado a conocer que ha aumentado en nuestro país. A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es importante conocer que en el año 2022 se han registrado 15.729 nuevos casos de cáncer de mama en México, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 39 de la Secretaría de Salud. Esto significa un aumento de 4.069 casos en contraste con la semana 39 del año 2021, cuando hubo un acumulado de 11.660. La mayoría de estos casos fueron registrados en la Ciudad de México, 2.609, Jalisco, 2.153 y Veracruz, 1.474. Por el contrario, en entidades como Puebla y Tlaxcala hubo menos de 111 casos. No está por demás insistirle a todas y a todos los compañeros que se hagan a las compañeras los exámenes regulares, las mastografías que permitan detectar a tiempo cualquier sospecha de tumor que pudiera derivar en cáncer. La prevención temprana ayuda a que se alivien las mujeres que adolezcan de esa enfermedad. Y algo relacionado con el caso de los hombres es el antígeno prostático. Para los mayores de 50 años, a través del examen de sangre, se puede detectar si hay o no crecimiento anómalo de la próstata y por ende poder prevenir también el cáncer de próstata que afecta sensiblemente a muchos compañeros. En otro tema, referido al crédito fiscal, las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2.800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Quizás muchos compañeros o compañeras no entiendan qué se trata o a qué se refiere ese crédito fiscal, pero en el pasado la corrupción permitía que las autoridades de la Secretaría de Hacienda le otorgaran a causantes mayores un crédito, es decir, una posposición del pago de impuestos a valor futuro, y normalmente estos pagos se diferían en el tiempo, que terminaban por no pagarse. Con esta administración se ha venido combatiendo esta mala práctica, se suspendió el otorgamiento de créditos fiscales y lo que se ha venido haciendo es obligar a los deudores del fisco a pagar la parte correspondiente. En este caso, el empresario
mediático y de múltiples empresas se había negado a pagar hasta que hubo una resolución de la Suprema Corte y ya no hubo otra escapatoria para cubrir ese adeudo, que se dice fácil, pero al final pues es un monto considerable, son 2.800 millones de pesos. Y eso es una muestra más de que, a pesar de que puede decirse que hay cierta relación del gobierno de la Cuarta Transformación con Salinas Pliego, eso no implicó que se le condonara o se fuera omiso en el pago de sus obligaciones fiscales. Enhorabuena para la hacienda pública del país. El tercer tema, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos. Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del viernes la Ley de Ingresos de la Federación 2023, que considera recursos por casi 8.3 billones de pesos, monto que deberá ser revisado por la Cámara de Senadores, la cual tiene hasta el 31 de este mes para decidir si avala el documento y ratifica las principales variables macroeconómicas. Hay que decir que esta Ley de Ingresos supone la política económica que no incluye nuevos impuestos ni la elevación de los actuales. Esto es importante porque ya son los 4 años en que se sigue la misma política y que, a pesar de que no se han creado nuevos impuestos ni se han elevado otras tarifas, el presupuesto del país ha crecido significativamente por el combate a la evasión fiscal. Esperemos que se apruebe esta Ley de Ingresos para que luego la Cámara de Diputados pueda aprobar el presupuesto de egresos. En este contexto sí conviene mencionar que en el transcurso de la semana hubo un evento en el que acudieron, entre otros, José María Aznar, el expresidente de España, Felipe Calderón, el expresidente espurio de México, y Ernesto Zedillo. Este último hizo críticas a la conducción de la política progresista que viene recorriendo América Latina en materia económica. Y me pareció ver que un hilillo de sangre empezó a correr por entre la comisura de sus labios cuando habló de los problemas que se pueden heredar a los gobiernos subsiguientes por las políticas públicas que apliquen los gobiernos actuales. Y justo eso es lo que ocasionó Zedillo, entre otros, con la aprobación del FOBAPROA, que si revisamos el presupuesto implica 1 billón de pesos de pago de esa deuda que parece inacabable, consecuencia de la política económica que aplicó Zedillo y de otras muchas barbaridades, entre otras la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, que bajo la promesa de un desarrollo en este rubro que nunca sucedió y que es hasta ahora que hay un gobierno progresista encabezado por López Obrador en que se va a incrementar la red ferroviaria. Lo que hay que mencionar es que tan luego Zedillo dejó la presidencia, se volvió consejero de la empresa que se benefició de la privatización de los ferrocarriles en México. Pero todo esto forma parte del debate que es necesario documentar para explicarle a la gente. En otro tema, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, la compañera Rosa Isela Rodríguez, acudió a una comparecencia en el Senado de la República. Aseguró ella que en los 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado en la ruta de la construcción de la paz. La Estrategia Nacional de Seguridad de AMLO, a diferencia de las administraciones anteriores, se basa en la comprensión de que el origen de la violencia y el delito son estructuras multidimensionales
generalmente asociadas con la precariedad que azota a la República en diversos grupos sociales. La Estrategia Nacional de Seguridad cuenta con 8 ejes prioritarios: erradicación de la corrupción, garantizar la paz y seguridad, actuar con pleno respeto y promoción de los derechos humanos, promover la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, continuar con la construcción de la paz, recuperar y dignificar los centros penitenciarios y fortalecer la seguridad pública. En otro tema, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, muestra una percepción de la inseguridad a la baja. En septiembre del año 2022, 64.4% de la población de 18 años y más, residentes en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio del 2022, que era de 67.4%. El mismo INEGI anunció que en la primera quincena de octubre la inflación general redujo su velocidad por tercera ocasión consecutiva al crecer solo 8.53% anual desde el 8.64% de la quincena previa, de acuerdo con datos del INEGI. La desaceleración de la inflación general se debió a una baja en el precio del gas LP. Y también conviene hacer la comparación. México es de los países del continente que menos inflación tiene. Ahora en el mundo hay una oleada inflacionaria asociada a las secuelas de la pandemia, pero también a los efectos perniciosos de la guerra entre Rusia e Ucrania. Pero de todos modos, México no tiene ni por asomo los problemas que tienen en los Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países de nuestro propio continente. Por otra parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se entrevistó con el director de BlackRock, quien destacó el manejo de la crisis económica por parte de México durante la pandemia. La firma de este empresario tiene invertidos más de 13,000 millones de dólares en México. Esto es importante porque al principio de la pandemia, recuérdense que hubo un debate asociado a la política económica que se iba a desarrollar. Hubo incluso algunas voces vinculadas a la Cuarta Transformación que sugerían que se acudiera a las mismas recetas de corte neoliberal que hubo en la época similar de la pandemia o la epidemia de la influenza H1N1. Entre otras cosas, se sugería elevar el déficit público, es decir, gastar más de lo que se ingresa, y también acudir al financiamiento externo, es decir, a endeudar más al país para poder ayudar, entre comillas, a las empresas para que no decayera la inversión. Este modelo, pues justamente es el que se usó durante los gobiernos predecesores y no funcionó. Mucho de ese endeudamiento nunca se supo realmente a dónde fue a parar y no hubo una reactivación económica verdadera. El gobierno mexicano decidió no seguir ese modelo. Sí se dieron microcréditos, sí se alentó el consumo, sí se invirtió recursos públicos cuantiosos para combatir la pandemia y para activar la inversión, para elevar los ingresos de la gente. Pasaron los 2 años principales de la pandemia y la actividad económica en sus principales indicadores no tuvo daños mayores, aun cuando, como es obvio, hubo un decrecimiento o una disminución del ritmo de crecimiento, pues porque la economía se paró, pero no hubo gasolinazos, no creció el endeudamiento ni el servicio de la deuda,
no se elevó el déficit público, no se tuvo que acudir a la impresión de más papel moneda y tampoco se elevaron los impuestos y no hubo devaluación. Es más, al contrario, incluso hubo una reevaluación, es decir, el peso mejoró su valor con respecto al dólar. Y esto pues lo reconocen sectores que no pueden ser sospechosos de ideología de izquierda, sino sectores vinculados a las grandes fortunas empresariales del mundo, como es BlackRock. En otro tema importante para el país, Joe Biden dialogó vía telefónica con Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, sostuvo esa conversación. De acuerdo con la Casa Blanca, la llamada se centró en el tema de la migración. Al concluir dicha conversación, López Obrador resaltó que durante la llamada Biden confirmó su visita a México para participar en la Cumbre de América del Norte, lo cual pues es un evento muy importante que seguramente va a tener múltiples efectos económicos y políticos, no solo en la región, sino incluso en el mundo. También noticia fue la reunión que nuestro presidente tuvo con familiares de normalistas de Ayotzinapa. Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron el día de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien manifestaron algunas inquietudes que guardan con respecto al avance de las indagatorias para dar con los responsables de los crímenes contra sus hijos y averiguar el paradero de los muchachos, a lo que el mandatario se comprometió y señaló que no habría impunidad. Rosendo Gómez Piedra, el nuevo fiscal especial para el caso, dijo que habrá justicia y verdad y el Ejército no representará un obstáculo en ese objetivo, aun cuando estén indiciados y sujetos a procesos algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Como ya explicó nuestra compañera Itzel, hubo una decisión del gobierno norteamericano de aplicar diversas sanciones a Nicaragua y también ya explicó ella la problemática de los venezolanos expulsados en México. Les mandamos como cada semana el cuadro de análisis político de los hechos y personajes que significan abonos tácticos a la Cuarta Transformación, equilibrios que robustecen, contribuyen o promueven el actuar presidencial, contrapesos que contrastan, demeritan, critican el actuar de la presidencia y las mermas coyunturales que por su actuar eventualmente le restan al proyecto de la Cuarta Transformación. En la evaluación de esta semana no hay mayores modificaciones en lo que se refiere a la aprobación de nuestro presidente, está en el marco del 60% como las semanas anteriores. Esta semana desarrollamos diversas actividades como fue la asistencia al seminario Proceso Bolivariano, que estuvimos presentes en la inauguración ahí con la compañera Geno, en la toma de protesta de los enlaces seccionales de Morena en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y el fin de semana en Morelos en el acto de aniversario del Comité de Gestoría Social que dirige la compañera Manuela Sánchez, donde nos acompañó el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel, y la reunión de trabajo que tuvimos con nuestros líderes de Cuernavaca, de Temisco y de Yautepec. Les recordamos el calendario de las principales actividades de aquí al resto del año, que se irán sumando más, pero ahorita están programadas las siguientes en orden cronológico. La primera es el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, los compañeros del MNE de la Alcaldía Benito Juárez van a ser los anfitriones para una obra de teatro con motivo de la Semana de los
difuntos, y la presentación y elaboración de una ofrenda va a ser a partir de las 4 de la tarde en el Foro Aztlán, que está ubicado en la calle Libertad, número 80 de la colonia Niños Héroes de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Si bien es un evento organizado por el MNE de este lugar, están todas y todos invitados para contribuir a la ofrenda y recordar a nuestros seres queridos. Es el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, reitero, es una obra de teatro y luego la ofrenda y la convivencia que ahí se pueda derivar. Como ya dijo nuestra compañera Celina, el próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana en punto, vamos a tener una reunión estatal del MNE mexiquense. Esperamos que puedan acudir todas y todos los líderes de las diversas regiones del Estado de México. El tema principal, pues es obvio, es nuestra organización para contribuir al triunfo de Morena en el Estado de México en las elecciones que va a haber el año que viene y prepararnos para las elecciones del 2024. Es el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Foro Aztlán, también en Libertad 80 de la colonia Niños Héroes. Después vamos a ir el día 3 de noviembre a Tamaulipas a saludar a los compañeros y aprovechar para acudir a un informe de nuestras compañeras y compañeros regidores de aquella entidad y aprovechar para reunirnos con los equipos de por allá. Hemos tenido que lamentar la muerte de dos grandes líderes de aquella región, del compañero Jorge Valdés y del compañero Faustino López, y vamos a reorganizarnos para el trabajo correspondiente. El día 5 de noviembre, que es el sábado siguiente, ¿qué va a haber? La reunión en Tlaxcala. Estaba viendo si Cecilio estaba despierto, porque luego se me queda dormido. Él tiene la extraña habilidad de dormirse con los ojos abiertos. Luego lo tengo que estar despertando. El 5 de noviembre estaremos ahí en Puebla, en una reunión regional de Puebla con Tlaxcala a las 11 de la mañana en el salón que ya oportunamente se ha convocado. La semana pasada yo cometí un error e informé de una visita a Durango, pero estaba equivocado. El 12 de noviembre vamos a estar en Celaya, en una reunión estatal del MNE con las compañeras y compañeros de Guanajuato. Esa es una actividad importante. Como ya dijo la compañera Maite, va a haber el 19 de noviembre una reunión preparatoria del encuentro de los jóvenes del MNE. El sábado 19 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, también en el Foro Aztlán. Invitamos a todas y a todos los jóvenes biológicos y a los vitalicios a que nos ayuden a organizar este evento. Por cierto, hoy se incorporó un líder juvenil de allá de Milpalta, no sé si alcanzó a venir, Francisco Quirós, creo que no, pero ya lo vamos a poner en contacto con los demás jóvenes de por allá. La siguiente actividad va a ser el 26 de noviembre, vamos a ir a Aguascalientes para tratar de hacer una reunión regional de la zona del Bajío con compañeros de Aguascalientes, de los Altos de Jalisco, algunos de San Luis Potosí y, si se puede, de lugares cercanos para impulsar el trabajo en esa zona en donde ha sido difícil crecer por la presencia histórica de la derecha. Sin embargo, no vamos a dejar de trabajar oportunamente y les recordamos que el martes 13 vamos a hacer el convivio anual, la cena baile, para pues concluir ese tipo de asambleas con ese evento. Pero la actividad más importante de aquí a lo que resta del año es la Asamblea Nacional
del 17 de diciembre, que es sábado. Vamos a hacer un balance de lo que hicimos en el año que está corriendo, pero sobre todo vamos a proyectar nuestro trabajo en la perspectiva del 23. Tenemos que revisar cómo nos fue y sobre todo ver qué sigue en nuestras tareas. Tenemos que ir precisando en dónde tenemos propuestas de compañeras y compañeros que eventualmente puedan ser considerados candidatas o candidatos a puestos de elección popular en el marco del proceso que viene. Y tenemos que ir analizando los fenómenos que se van a presentar el año que entra en todos los rubros, particularmente el electoral, las alianzas, el curso de la vida interna de Morena, los partidos aliados. También tendremos que revisar el curso de la economía, los problemas sociales, el tema de la seguridad, la reforma electoral que pudiera haber y la manera en cómo esto impacte los procesos que vienen. Esto es algo que vamos a tener que abordar, si es que se concreta, cómo se reestructuró o se va a reestructurar el INE, etcétera. Tenemos que prepararnos más y mejor para que el 2003 sea un año más fructífero y también que nos permita posicionarnos bien rumbo al 2024. Para eso necesitamos reunirnos. Habrá que generar una reestructuración interna del MNE. La estructura que tenemos es muy buena, es funcional, pero en estos años se han sumado muchos líderes y tenemos que adecuar nuestra estructura a una nueva realidad. Mantener los enlaces estatales, incrementarlos si hay condiciones, pero también nombrar equipos de enlaces distritales y en donde se pueda incluso municipales, según el grado de desarrollo que tengamos, para hacer que nuestro movimiento se siga desarrollando. Y desde ahora les recordamos esta fecha para que se vayan preparando para el viaje correspondiente. Es un evento de un día porque pues sabemos que las fechas no permiten gastar mucho, hay mucha actividad, pero creemos que con el documento que estamos preparando y las resoluciones que tomemos vamos a avanzar muchísimo. Esas son las principales actividades. Les agradecemos a todas y a todos su participación y como siempre seguimos en pie de lucha. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! Muchas gracias y buenas noches. Ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.